buenas tardes a todas, a todos. A nombre de Fundación Un Camino, les doy la bienvenida a esta cuarta y última tertulia de nuestra sesión ¿Qué Chile, qué Iglesia? Bajo este gran paraguas hemos estado durante estas semanas reflexionando precisamente acerca de qué Chile y qué Iglesia queremos. El tema de hoy, hacia una iglesia renovada, víctimas y mujeres, nos va a permitir centrar la mirada y la conversación precisamente en el tema de la iglesia. Y como ya se ha hecho habitual, no solamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está acompañándonos, a nuestros panelistas que van a ser presentados a continuación, sino también a Paul Endre, que ha sido nuestro moderador, teólogo y magíster en ética social y en desarrollo humano por la Universidad Alberto Hurtado. Así es que los dejo con Paul y disfruten de esta nueva jornada de conversación. Muchas gracias, Carolina, y bienvenidas y bienvenidos todas y todos a nuestro último conversatorio, y que gira en torno a este tema tan importante, ¿no? Que tiene que ver con esta iglesia renovada, colocando a las víctimas, colocando a las mujeres también en el centro, no solo de la reflexión, sino también en el corazón de la comunidad. Y es por eso que hoy día este panel está conformado por mujeres que van a ayudarnos a responder esas preguntas. ¿Qué iglesia? ¿Qué Chile? Y para eso hoy día nos va a acompañar Ana María Steuben, que es historiadora. Ana María, además de ser coeditora y coautora de varios libros, uno de ellos importantísimo como Historia de las Mujeres en Chile, su último libro, Construyendo un reino de este mundo, es quizás bien iluminador para el tema que hoy día nos convoca. Así también tenemos a Isani Bruch, que ella es pastora y obispa de la Iglesia Luterana. Ella también va a acompañarnos desde esa experiencia de comunidad, que es muy iluminadora también y que nos va a generar muy buenas preguntas, que nos va a desafiar también a nosotros a repensar otras formas, otras estructuras, que quizá de ahí podemos también encontrar una riqueza y una novedad. Y finalmente, como dueña de casa también, nos acompaña Carolina del Río, que ella es teóloga, periodista, también ha escrito varios libros y ha sido también coautora y coeditora. Y finalmente su obra, su último trabajo, ha sido Vergüenza, abusos en la Iglesia Católica, bajo la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, y que también a partir de este trabajo ella también va a poder entonces compartirnos su visión y reflexión al respecto. Pero como también hemos hecho hasta ahora un momento muy importante y habitual de nuestros encuentros y conversatorios, vamos a hacer nuestra oración testimonial. Y para eso hemos invitado también a María José Encina. Ella es profesora de la Universidad Diego Portales, actualmente estudia teología y además es miembro de la comunidad ATSIS. Vamos a hacer entonces este momento de oración a cargo de María José. María José, bienvenida, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo las invito a que partamos con el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Los discípulos regresaron a casa. María, en cambio, se quedó allí junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?». Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a recogerlo». Entonces Jesús le dijo: «María». Ella se acercó a él y le exclamó en arameo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo:
no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios. María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús les había dicho. Esta es palabra del Señor. Quizás parezca raro comenzar con este evangelio, una historia que relata abuso, dolor y violencia, pero también hay que saber desde dónde y cuándo se escribe. Tampoco podemos descontextualizar a María Magdalena. ¿Quién es esta mujer que se atreve a salir de madrugada, exponerse a los peligros de ser pillada y quedarse en el sepulcro llorando por su Señor? La historia de María Magdalena con Jesús tiene un origen entre ellos mucho más atrás. Lucas habla de cómo Jesús le había curado de muchos demonios. Ciertamente, a mí también me ha curado. Mi nombre es María José y soy sobreviviente de abuso sexual. En el diálogo de Jesús resucitado con María Magdalena, se reconocen por sus nombres. Él le llama María y ella se vuelve y le dice Raboní, que quiere decir maestro. Algunas traducciones también lo colocan como maestro mío. Yo hago mía estas palabras. El solo pronunciar el nombre de María me hace repetir el mío. Y al dejarme decir María José, me coloco a mí misma en esos demonios, esos dolores tan fuertes que provocan los abusos, que plantean las ganas de morir. Al igual que María, en tinieblas y oscuridad por el dolor, Jesús me recuperó en dignidad. Su amor se transformó en mí en un imperativo de búsqueda de justicia, pero por sobre todo en un mandamiento de amor. Su invitación en un momento de mucho dolor fue: si permaneces, yo permanezco. Ante el dolor tan desgarrador, Jesús no me reprendía por querer rendirme, pero sí me hacía una solicitud, una promesa. Si tú optas por permanecer, yo podré permanecer, para estar con los demás, para amar, para abrazar, para besar. En ti yo estoy. Jesús no solo me recuperó, sino que me volvió su discípula y su apóstola. En estos caminos tan estrechos, oscuros, que hemos tenido que recorrer en la iglesia, nos descubrimos muchas veces en tinieblas, en un Jesús aparentemente muerto, robado, y que con dolor, al igual que María Magdalena, gemimos y buscamos para saber a dónde se lo han llevado. Pero en el nombre de María, Jesús le recuerda y me recuerda quién soy. Jesús, al decir su nombre, mi nombre, nuestros nombres, nos vuelve a recordar sus palabras, nos vuelve a recordar la buena noticia de Dios, nos vuelve a mostrar a cuántos ha tocado, consolado, salvado. Yo he sido testigo de ese amor. Al haber aceptado esta proposición de permanecer, Jesús me ha puesto y ha hecho carne en mí el dolor de los que sufren, de los perseguidos, de las víctimas que recorren distintos caminos en búsqueda de la luz. Al haber permanecido haciendo camino de justicia, pero también dejando que Él me tocara y salvara, permitió que mi cuerpo se transformara en un tabernáculo abierto, donde habita Dios, para que Él sea de todos y de todas. La injusticia en la que muchas veces habitamos como sociedad nos recuerda que somos resucitados, acompañando a los que viven en viernes y en sábados santos, porque solo quien ha muerto, quien se atreve a morir a sí mismo,
pueda acompañar las muertes de los demás. Jesús, en el encuentro con María Magdalena, le envía a anunciar a otros que ha resucitado. Los primeros, su comunidad, nuestra iglesia. La alegría, sorpresa, confirmación por el resucitado, creo que lo cambia todo. Sentir que a mí me envía ha sido todo un desafío, porque ha cambiado mi vida. En Juan podemos observar que por más que María anuncia lo que el Señor les ha dicho, los apóstoles tampoco esto es que lo crean, a su modo lo harán. En nuestra iglesia esto también se vive. El silencio, la molestia desagradable, el gracias a medias, la falta de entrañas, hace difícil el anuncio de lo que cambia toda nuestra vida y es insospechado. Ya lo dice Jesús, que anunciar la palabra de Dios traerá sus propias persecuciones, pero el amor es más fuerte. El amor a los que sufren, el amor a vivir una conversión como iglesia, que suscite la fuerza del soplo de una nueva creación. Jesús, al igual que a María, me llama a ser discípula y anunciar que Dios tiene la última palabra, de que el bien triunfa, aunque el mal nos pise, que el aliento de Dios sopla y hace nueva la creación. Compartir esta historia con María Magdalena me hace encarnar muchos dolores, compartidos con tantos y tantas que viven la opresión, la injusticia, el dolor. María es de ellos. María se permite ser hermana, y Jesús me hace hermana a mí. No podemos renunciar a esta esperanza, porque como antes lo decía, en nuestros cuerpos Jesús abraza, ama, acompaña, besa, acaricia, regalonea a tantos que la Iglesia en su pecado, negligencia, crímenes y encubrimiento les ha quitado. Dios clama por la sangre y las lágrimas derramadas. Lo hace desde el primer crimen de la historia, cuando Caín mata a Abel, pero su amor lo lleva a encarnar a su hijo, a compartir los mismos dolores, y en esta historia sanar, amar y hermanar a los que sufren junto con él, gritar que la resurrección no puede ser robada, que en nosotras, en mí, en María Magdalena, Jesús anuncia que Él está con nosotros. Nadie está olvidado. Nadie se ha perdido en su corazón. Él no ha dejado de clamar justicia para los primeros, los perseguidos, los que no quieren vivir por el dolor. Bienaventuradas nosotras, las resucitadas, por su amor, porque Él nos enviará por los caminos de los heridos con bálsamos de ternura y amor. Muchas gracias, María José. La verdad es que tu testimonio, y que viene a complementar lo que el Evangelio anuncia, nos lleva a preguntarnos mucho sobre el lugar de los sobrevivientes, de las víctimas, de las mujeres, hoy día, de cara a toda nuestra crisis eclesial. Creo que las gracias de todas y todos se están haciendo sentir en este minuto, porque de verdad creo que has tocado el corazón y nos has permitido entonces entrar en buena tierra para esta reflexión de esta tarde. Por eso quiero empezar invitando a que este conversatorio lo iniciemos con Ana María Steuben, historiadora, ya la presentamos al comienzo, y que a partir de su reflexión, de su investigación y de su obra, nos va a justamente a iluminar en relación a todo esto que estamos hoy día reflexionando, hacia una iglesia renovada, víctimas y mujeres. Ana María, bienvenida. Ahora. Bueno, parece que estaba sin el micrófono. Muchas gracias, Paul, muchas gracias, Carola, por la invitación. La verdad que no es fácil hablar después de María José. Tu testimonio de verdad que es desgarrador. Y me dejó una pregunta que
que es ¿quién nos robó a Jesús? Esta pregunta que tú formulaste es una pregunta que claro, a mí me corresponde tal vez intentar responderla desde un lugar mucho menos testimonial, probablemente mucho más duro, mucho más intelectual, que el lugar desde donde lo contestas tú, que es tu propia experiencia. Yo soy historiadora, como dijo Paul, y si el tema hoy día es renovar la iglesia, todo lo que hay que renovar es porque hay que renovarlo, hacerlo de nuevo, y eso significa que en una historia, en algún momento, eso tuvo su origen, ¿no? Y claro, preguntarnos eso desde la fe nos dejan muchas opciones, ¿no? Y la que yo voy a proponer hoy día es insertar los escándalos y los abusos de la Iglesia en una narrativa histórica, que nos permita reflexionar sobre sus orígenes, por cierto, sin justificarlo, pero intentando como separar un poco la paja del trigo. Creo que es una manera de hacerlo es comprender la crisis eclesiástica en su dimensión histórica, tratando de encontrar esos nudos que la ataron y que todavía la mantienen atada a estructuras de poder canonizadas hace siglos por razones mucho más mundanas que religiosas, desgraciadamente. Y que yo creo que son estructuras y relaciones incompatibles con una fe madura, y con formas de filiación institucional que permitan y acepten el escrutinio de nosotros los creyentes. Esa es una opción que yo creo que está abierta para quienes miran la crisis, sus explicaciones y sus alternativas desde dentro del templo, digo yo, acudiendo a distintas disciplinas, la mía es la histórica y la politológica, que parte desde reconocer, digamos, la existencia, como les decía, de estos nudos, y comprender que la historia del catolicismo está profundamente entrelazada, tanto en su dimensión de fe como en su dimensión eclesiástica, con la historia social y política, en el caso nuestro chileno, ¿no? Si es que queremos mirar los abusos en Chile, ¿no? Este es un proceso que se ha iniciado a lo largo de toda la historia, que probablemente tiene su origen desde el momento en que Jesús encomienda fundar una iglesia y en que los discípulos se ven obligados o incentivados, digamos, a crear una estructura institucional, porque toda institución necesita una jerarquía, y esa jerarquía comienza a construirse, digamos, desde el mismo momento en que Jesús manda a Pedro fundar una iglesia, y tal vez empieza a adquirir sus dimensiones, digamos, más profanas con la conversión de Constantino como parte integrante de todo un proceso que va a ser la metamorfosis de las relaciones del cristianismo con el poder. Esta relación, esta metamorfosis, no permite hablar de la iglesia como una institución cualquiera, porque es una institución que tiene una dimensión que la ata, digamos, con nuestro fundador, que para nosotros tiene una condición divina, con la necesidad que tiene de operar en el mundo de lo profano, ¿no? Y por lo tanto no podemos mirar la crisis como una institución cualquiera, que pierde, sino que como una institución que va perdiendo su rumbo en la medida en que la cruz y la espada se van clavando en territorios comunes. En esos mundos, la iglesia, la religión cumple funciones estructurales, dando sentido y consistencia al mundo, así como a la vida de las comunidades. En ese recorrido, ay, perdón, ¿me fui o no? No ha pasado nada. Ya. En ese recorrido, nosotros podemos identificar ciertos momentos que son momentos clave, que a mí me parece que son los que han ido construyendo este proceso que vamos a llamar clericalismo. Este proceso se inicia, como digo, con la conversión de Constantino, pero también tiene momentos claves en la Edad Media. Y dos de estos momentos claves son tanto la Reforma Gregoriana del siglo XI
como la querella de las investiduras en los siglos XI y XII. ¿Por qué, digo yo, no les voy a dar la lata de relatar qué sucede, digamos, en estos dos momentos, pero solamente indicar de que uno de los debates que han sido clave para la crisis de la Iglesia, y voy a escuchar con mucha atención a Isani porque está detrás también del rompimiento de Lutero, que es el espacio para el debate en torno a la soberanía. Aunque este debate, como por el concepto de soberanía, va a ser un concepto que va a desplegarse, digamos, con el surgimiento del mundo moderno. ¿Qué pasa con la modernidad? La modernidad lo que hace es crear un espacio donde lo sagrado y lo profano van a seguir caminos independientes, donde ya no van a legitimarse el uno al otro, y por lo tanto van a crear un espacio para que surja el individuo, para que la Iglesia sienta su poder institucional desafiado por otros paradigmas que van a plantear la autonomía de la razón y por lo tanto la autonomía del individuo y la pérdida de la dimensión social, de la dimensión política, por así decir, de la fe. Esos dos momentos a mí me parecen que surgen en este corto recorrido, digamos, desde la conversión de Constantino, los procesos de la Edad Media, procesos que van a ir volcando al papado, volcando a la autoridad eclesiástica sobre sí misma y construyendo lo que vamos, como les digo un poco más adelante, a definir como el clericalismo. Es decir, mientras las monarquías absolutas crean su propia nobleza, la institución eclesiástica va a ir creando también su propia nobleza en la curia, alojándose por lo tanto totalmente de sus bases, es decir, de sus fieles. La reforma protestante, por supuesto, que es el momento en que los vicios y errores que fueron incubándose en esta estructura monárquica y secular salieron a la superficie. Por eso que es un momento tan rico, digamos, para estudiar este clericalismo, porque lo que hace Lutero al considerarse libre por la fe es que dice que todos son sacerdotes, y con eso le da un golpe, digamos, de gracia al clericalismo. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia? La respuesta de la Iglesia es justamente lo que no debiera haber hecho, que es reforzar el clericalismo y reforzar esa autoridad clerical. Y ahora quisiera, no sé cuánto rato me queda, pero quisiera referirme justamente al clericalismo como el concepto que resume y que abarca todo el recorrido de la Iglesia Católica hacia su crisis, ¿no? El Papa lo asoció con una visión elitista y exclusiva de la vocación que interpreta el ministerio recibido como un poder para ejercer. Un autor francés, René Legrand, que me parece una persona muy interesante de leer, supone que el sacerdote, dice el clericalismo, es un elegido de Dios, además de todo un Dios patriarcal, si es que vamos a hablar de mujeres, y la vocación consistiría entonces en una llamada directa de esa voluntad. Los religiosos se entregan entonces sometiéndose a los superiores del clero, que hacen a su vez las veces de Dios. En un lenguaje teológico sería además el sacerdote un otro Cristo, lo que implica un cambio ontológico o existencial que estaría en toda la base de su sacralización, de su superioridad y en consecuencia de la sujeción a la que estamos sometidos por el clericalismo el resto de los católicos. Ahora, si esto nosotros le agregamos la propiedad del perdón, que no es menor poder abrir o cerrar las puertas del cielo, en ese sentido, digamos, entonces el clericalismo expresa una cosmovisión jerárquica y aquí cito a este autor, una identificación virtual de la santidad y la gracia de la Iglesia con el Estado clerical, y por lo tanto con el clérigo mismo. Y esto es muy grave, porque eso, si nosotros lo miramos en la historia de Chile, este laicado sumiso confió al sacerdote, y pensemos en el caso Caradima, pensemos en el caso Poblete, ¿no es cierto? Ese laicado sumiso confió al sacerdote, especialmente en los sectores de élite, no solamente la salud espiritual y la contención de su familia, sino también la mantención del rigor moral de la sociedad. Un papel público que recién hoy comienza a perder un papel demasiado relevante como para que pudiera surgir
un concepto de pueblo de Dios como el que Vaticano II intentó imponer. Pero este clericalismo tiene dimensiones no solo teológicas, sino que también tiene dimensiones políticas. Y a pesar que la religión católica encuentra su raíz en este repertorio teológico que se elabora desde la misma muerte de Jesús, la Iglesia ha construido una entidad política que navega y ha navegado históricamente en las aguas del poder, y de esa manera entonces teología y política se han encontrado en el curso de la historia, la primera diseñando una doctrina, intentando adaptarse a los tiempos, pero también elaborando una doctrina al servicio del ejercicio de este poder. Por otra parte, la política ha necesitado también, y eso es en el caso de América Latina muy palpable, del apoyo de la Iglesia para construir Estado, para mantener el orden social, para mantener el rigor de la sociedad, para mantener a las mujeres como un laicado, digamos, sumiso al poder clerical. Siempre recuerdo todos los debates en el siglo XIX, por ejemplo, que asignaban a María el rol de salvador de la mujer, que era por naturaleza. Eso era lo que decían los documentos para educar a las mujeres. Por naturaleza la mujer tendría al pecado, porque ella era descendiente de Eva, y por lo tanto María tenía que ser aquella que la redimiera. O sea, imagínense ustedes cargar con ese peso. Nosotros las mujeres éramos Eva, la que dejó caer, digamos, dejó caer al mundo. Bueno, este proceso clerical, del clericalismo, es el que ha permitido que, y ahora quiero hablar un poco de Chile, no sé cuánto me queda. ¿Cuánto me queda? Bueno. Quedan 4 minutos, Ana María. 4 minutos. Ya. Me quise detener en este aspecto del recorrido de la Iglesia frente a su crisis, porque mirada desde el poder se hace muy verosímil, me parece, la crisis que enfrenta hoy día la Iglesia, ¿no? Y que los documentos, digamos, las comisiones que se han formado, digamos, en otros países, confirman bastante que lo que, de hecho, el documento que elaboró la Universidad Católica para comprender la crisis de la Iglesia, coincide bastante en el diagnóstico de todo. Primero, que es una crisis sistémica. Por crisis sistémica digo que es el sistema mismo el que ha fallado históricamente en su construcción, en su estructura. No es solamente un sistema que ha fallado, digamos, por razones contextualizables, sino que ha fallado desde su propia estructura al aliarse con el poder. En segundo lugar, la dificultad que ha tenido relacionarse con la modernidad. Es decir, la modernidad ha sido un cambio cultural tan fundamental que exige que todas las instituciones, incluyendo a la Iglesia como una institución, tienen que tener pesos y contrapesos al poder. Eso en la Iglesia, ese aspecto, digamos, de la modernidad que ha sido tan salvador para la historia de la humanidad y para la historia política de la humanidad, ese mecanismo la Iglesia no lo desarrolló. Y eso es un espacio donde el secreto y el ocultamiento, digamos, pueden crecer fácilmente. Me parece súper importante insistir en este tema de lo sistémico, porque eso nos permite ir descartando la tesis famosa de la manzana podrida, es decir, que el cura abusador es uno, digamos, en un espacio, la tesis de la manzana podrida, la tesis del celibato. Lo que demuestra el estudio de la Católica es que los abusos, por lo general, los sacerdotes los cometen 10 o 15 años después de ordenado. Nos permite descartar también en buena medida la tesis de la homosexualidad. Entonces, nos obliga a centrarnos no en el aspecto individual, y lo que inspiró, digamos, este libro que yo le llamo Construyendo un reino de este mundo, nos obliga a salir de ese espacio donde pareciera que la crisis de la Iglesia es una crisis de abusos sexuales. Los abusos sexuales son la punta de un iceberg que se hace posible por una institución que no fue capaz de crear los instrumentos de control y que no le convino en un cierto momento tampoco, para mantener sus estructuras de poder, no le convino tampoco asumir que ese sacerdocio al cual estaba empoderando de una manera que no correspondía ante el laicado, que ese sacerdocio podía eventualmente, como de hecho lo hizo, pasar por alto, digamos,
el sentido de su ministerio. Y en ese sentido decir que la verdad que a la Iglesia, desgraciadamente, cuando se desatan los abusos de la Iglesia, abusos que por lo demás Lutero ya los había denunciado en 1500 y tanto, o sea, esto no es un problema que viene solamente desde los años 2000 cuando empezamos a conocerlos por los escándalos de Monseñor Maciel. Nosotros sabemos perfectamente bien que esto viene de larguísima data. Y en ese sentido, decir que desgraciadamente la verdad no fue la prioridad, prueba de lo cual en el caso chileno tuvo que venir una comisión investigadora enviada por el Papa. Entonces, y con esto termino, digamos, si vamos a hablar de renovación, ¿qué es lo que es necesario para que efectivamente nosotros podamos renovar? Me parece que primero hay que mirar la crisis de la Iglesia en su dimensión histórica y entender que este no es un tema solamente de abuso sexual, este es un tema de una construcción sistémica de una estructura de poder. En segundo lugar, si vamos a centrarnos como en lo más contemporáneo, decir de que aquí tienen que haber renovaciones profundas, pero muy profundas, de manera que se renueve la confianza. En primer lugar, si el pueblo de Dios, la Iglesia, laicos y laicos, hay que recuperar la confianza transparentando, me parece en este caso, las sentencias que como en el derecho son públicas. ¿Por qué nosotros ahora decimos, claro, se está enfrentando la crisis, se está sancionando a quienes han abusado? ¿Pero por qué no podemos saber las razones por las cuales han sido sancionados? En segundo lugar, si el tema es de la crisis estructural de la Iglesia, ¿no será el momento, y si reconocemos, digamos, que los obispos y que el clero ha fallado, ¿no será el momento de revisar los procesos de la designación de las autoridades eclesiásticas, es decir, renovar una iglesia más sinodal, como parece haber existido, de hecho, en las primeras comunidades eclesiales? Una jerarquía finalmente que tenga lo que se llama el accountability, es decir, que rinda cuenta. No puede ser que la respuesta a las crisis de la Iglesia sea, como en el caso del luteranismo, Trento, ¿no es cierto?, una jerarquía reforzada. No puede ser que cuando la Iglesia comienza a perder sus territorios pontificios, la respuesta sea la soberanía pontificia impuesta por sobre la soberanía popular, cuando ya estábamos viviendo pleno siglo XIX. No puede ser que la respuesta a la modernidad sea el sílabus de Pío IX. Entonces, incentivar a que esta iglesia tenga que rendir cuentas, porque a mí me parece que si vamos a hablar de renovación, esa renovación tiene que pasar por el análisis histórico, por la crítica histórica, por adecuados diagnósticos y por propuestas que sean valientes, incluso me atrevería a decir casi temerarias, ¿no? Porque voy a terminar solamente citando a Claudia Araujo, que dice que el miedo a los subordinados es el que tiende a paralizar, digamos, a las instancias en sus procesos de renovación. Yo creo que los laicos tenemos que transmitirle el mensaje a la Iglesia que no nos tenga miedo, que nosotros somos también parte de ella, que queremos salvarla, que queremos que siga existiendo, que somos parte de ella porque además la Iglesia es nuestra herencia cultural, además de nuestra herencia de fe. Y ese regalo yo no se lo voy a dar a nadie, yo quiero defenderla también. Así es que, bueno, con eso termino, que creo que me pasé. Muchas gracias, Carola, por la oportunidad, muchas gracias, María José, por tu testimonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana María, por tu tremenda reflexión que, mira, yo creo que vale la pena escuchar un análisis como el que has hecho tú, que nos lleva a pensar de manera quizás muy resumida en algunos puntos, pero que nos muestra que esto es un problema de larga data y, como tú bien dices, un problema sistémico. Te agradecemos tu reflexión, que ahora vamos a seguir ampliándola con Carolina del Río, teóloga, periodista, directora de la Fundación Un Camino, que también va a aportar desde su reflexión y desde su investigación la respuesta o las luces para esta pregunta que nos estamos haciendo, hacia una iglesia renovada, víctimas y mujeres. Carolina, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Paul. Gracias, Ana María, por tu reflexión, porque me acortaste el camino lo que yo iba a decir, así que me parece regio, y partiendo siempre desde la experiencia, con el testimonio de María José.
desde las víctimas y con las mujeres. Si pudiéramos sintetizar en una sola frase hacia dónde tendríamos que apuntar esta renovación de la Iglesia. Desde las víctimas y con las mujeres. Es impensable hoy pensar en la renovación de la Iglesia si acaso no escuchamos la experiencia de las víctimas como lo que nos hizo, lo que nos transmitió, nos compartió María José. Tenemos que escuchar a las víctimas, aprender de las víctimas para que logremos por fin dar una respuesta satisfactoria un poco y reparar un poco el daño que les hemos hecho como institución. Como decía Ana María, nos sirve aquí la tesis de la manzana podrida, que son solamente algunos los que han cometido crímenes y delitos, sino que aquí hay una estructura que ha colaborado para que estos abusos se cometan, se mantengan en silencio, se oculten, etc. Y es esta misma estructura la que ha impedido también la participación plena de las mujeres. Y me quiero detener en esta breve reflexión precisamente en el tema de las mujeres. ¿Cómo traemos a las mujeres hoy desde los márgenes hacia el centro? ¿Cómo construimos una iglesia renovada con las mujeres? Y quiero aquí aludir a dos aspectos. Podrían ser muchos más, pero evidentemente que dado el tiempo y este esquema, solamente me voy a detener en dos. Uno es un problema institucional y dos es el problema que tenemos nosotras las mismas mujeres. Respecto al primero, problema institucional, sabemos, y si no lo sabemos o se nos olvida, lo recuerdo, iglesia somos todos y todas los bautizados. Somos iglesia todos, todos estamos en este camino, en este peregrinaje, pero evidentemente tenemos carismas y funciones y servicios distintos. Y aquí tenemos un problema fundamentalmente de la estructura jerárquica de nuestra iglesia. Estamos escuchando desde hace muchísimo tiempo el discurso sobre la necesidad de una mayor participación de las mujeres en la iglesia, en los ámbitos de liderazgo, en la toma de decisiones, en el gobierno, en la conducción de distintas comunidades, en lo sacramental, etc. Habitualmente esta discusión se limita y por lo tanto se cierra a la discusión por las mujeres y el acceso de las mujeres al sacerdocio ordenado. Sin embargo, me parece que eso es una reducción y una simplificación del problema. Sabemos desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo, que la Iglesia institucional tiene una deuda grande con las mujeres. Sin embargo, ¿en qué estamos? Los movimientos feministas de la primera mitad del siglo XX hicieron irrumpir a las mujeres en el espacio público. ¿Y la iglesia? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Nada. Es sorprendente la falta de sintonía de gran parte de nuestra jerarquía, incluido el Papa, con este gran signo de los tiempos que es la irrupción de las mujeres en el espacio público. El reconocimiento de su igual dignidad, valía y capacidad, al igual que los varones, para poder participar con ciudadanía plena dentro de nuestra iglesia. Tenemos frases, tenemos discursos, tenemos documentos incluso que son sumamente alentadores. Se han incluso incorporado algunas mujeres a algunos cargos. Se crean comisiones, por ejemplo, para estudiar la viabilidad de reponer el diaconado femenino, comisión que terminó sin llegar a puerto. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, a pesar de discursos muy prometedores y conmovedores, nada se concreta. Hasta hoy tenemos una escasa materialización de esos discursos en la praxis institucional.
Sabemos que la estructura eclesial tiene una cultura masculina que se remonta a muchos siglos, pero uno se pregunta cómo es posible que no se perciba hoy, en pleno siglo XXI, la relevancia de este asunto de la participación de las mujeres. Y una relevancia que tiene varias caras, menciono dos. Primero, la relevancia cultural. Hoy día se hace tremendamente difícil dialogar con la cultura cuando no hay justificación alguna para seguir manteniendo a las mujeres fuera de la institución, de la estructura de poder, fuera de los niveles de decisión, etc. No hay ninguna justificación ni bíblica ni teológica. No hay ninguna justificación más allá de la falta de voluntades. ¿A qué le tememos? ¿Miedo a ceder el poder? ¿Miedo a perder privilegios? Estas estructuras de poder de las cuales nos hablaba Ana María, estos privilegios acaparados y logrados a través de los años, de los siglos, ¿tenemos miedo? ¿Tienen algunos miedo a perderlo? Esta teología que está al servicio del poder y al servicio de mantener el statu quo secundario de las mujeres, con diversos mecanismos de subordinación, tanto efectivos, prácticos como simbólicos. ¿A qué se le teme cuando hablamos de la ciudadanía plena de las mujeres en la Iglesia? Pero también es preocupante no solamente el aspecto cultural, porque hoy día es un elemento, como les digo, que a mí me parece que hace muy complejo el diálogo de la Iglesia con la sociedad y la cultura. También me parece muy preocupante que no se perciba la relevancia teológica que mujeres de todo el orbe hemos estado poniendo hace rato sobre la mesa. Si la mitad de la humanidad, es decir, las mujeres que participamos en la Iglesia, no se pueden participar con ciudadanía plena, la Iglesia misma se está privando de lo que esa mitad le puede aportar con relación al conocimiento de Dios y a la comprensión del Evangelio hoy. Y eso es gravísimo. Aquí hay un tema teológico grande, gordo. Si Dios no puede decirse en las mujeres y desde las mujeres, hay una parte del misterio de Dios que queda en la sombra. Lo que nos capacita para la ciudadanía en la Iglesia a todos, a hombres y a mujeres, es el bautismo, no es el cuerpo, no es la corporalidad. ¿Qué más falta entonces para que esto se comprenda y se den pasos para una mayor inclusión, pero efectiva, de las mujeres en la Iglesia? No solamente en bonitos discursos, en buenas intenciones y en imágenes ideales de las comunidades. Ahí tenemos un paso grande pendiente que dar. Les decía que veo dos aspectos involucrados en este problema de la inclusión de las mujeres, de traer a las mujeres desde los márgenes hacia el centro. Uno es el institucional, pero vamos al segundo, que somos las mujeres mismas. Promover cambios emancipatorios en la subjetivación femenina no es fácil cuando tenemos un complejo sistema normativo simbólico patriarcal, en los cuales las mujeres hemos sido socializadas desde que nacemos. Nacemos en este sistema patriarcal que nos va normando. Y por otro lado, cuando vivimos la experiencia y tenemos la experiencia profunda, que a veces no sabemos ni cómo se puede verbalizar, y que cuando se verbaliza es sistemáticamente ignorada, de la ruptura interior que experimentan tantas mujeres al no poder internalizar esos modelos ideales que se nos proponen o formas de ser mujer que no podemos alcanzar. Tal vez donde mejor se ha retratado este quiebre sea en la literatura, en el cine, quizá porque la ficción no nos resulta amenazante, después de todo podemos pensar es solo ficción. Por ejemplo, en la literatura,
las protagonistas de los cuentos y novelas de María Luisa Bombal, mujeres que viven siempre desajustadas y al margen. En el cine, se me ocurre la película de Stephen Daldry, Las Horas, en donde las protagonistas coquetean con la muerte y la locura en este permanente desajuste entre lo que son y lo que una sociedad o un sistema les exige ser. La mujer que entra en el camino de la toma de conciencia de su valía personal, de la necesidad de relaciones simétricas con el varón y por lo tanto la reciprocidad o mutualidad que podría nutrir las relaciones interpersonales, inicia un viaje sin retorno en el que, a juicio de Mercedes Navarro, teóloga y psicóloga española, se modifica profundamente su conciencia personal, subjetiva, su autoconciencia. Y con ello se modifica también su conciencia moral, es decir, la normativa interna de valor y obligación. Se expresa con su malestar una gran decepción, llegando a un difícil cruce de caminos. La teología feminista se ha hecho cargo de este malestar recurriendo a la experiencia de las mismas mujeres, experiencia de las mujeres que permite replantear los discursos teológicos patriarcales y resignificarlos desde las experiencias vitales femeninas, para que éstas sean reconocidas y valoradas como legítimas. Pero aquí tenemos un problema. Necesitamos de las mismas mujeres, de nosotras mismas. La teóloga norteamericana Elizabeth Johnson afirma que lo primero y más necesario es la conversión del corazón y la mente de las mujeres. Esto, que podría parecer una paradoja, no lo es, porque solamente convirtiendo el corazón y la mente de las mujeres podremos afectar la espiritualidad, los valores morales, la doctrina y la praxis en nuestra institución eclesial. Cito a Johnson: el despertar de las mujeres a su propia dignidad humana puede ser interpretado al mismo tiempo como una nueva experiencia de Dios, de modo que lo que está teniendo lugar es un nuevo acontecimiento en la historia religiosa de la humanidad. Cierro la cita. Lo que estamos viviendo con la irrupción de las mujeres en el espacio público, en la vida social, política, etc., lo que estamos viviendo con las mujeres en la iglesia, donde quieren hacer valer su propia experiencia de fe religiosa, su propia experiencia de Dios, su comprensión del Evangelio, etc., es algo completamente nuevo en la historia religiosa de la humanidad. El tema de la ciudadanía de las mujeres en la iglesia, como decía, se viene hablando hace muchos años y particularmente en ambientes teológicos y eclesiales. Cada vez es más urgente pensar la presencia femenina en los espacios comunitarios pastorales versus la ausencia casi total en los espacios de decisión eclesial. La iglesia hoy día, la institución eclesial, no puede prescindir de la praxis de las mujeres. Y las mujeres no podemos seguir esperando lo que ya pidió el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium en su número 10. Cito: es tarea de todos los bautizados, ministros y laicos, ir plasmando la iglesia como el pueblo de Dios en camino, gracias a la realización personal del sacramento del bautismo. Desde allí, la realización del sacerdocio común de los fieles. Hacernos conscientes, por lo tanto, de la urgencia de la ciudadanía plena de las mujeres en la iglesia es un proceso de conversión personal y eclesial. Es un cambio en el modo de hablar y de pensar la fe. Es vivir la eclesialidad como un junto a, es decir, una iglesia que es también una iglesia de mujeres. Por eso es que no podemos reducir
cuando hablamos de las mujeres en la iglesia, no puede ser reducida solamente al tema sacramental. Las mujeres tenemos que ir conquistando los espacios hasta ahora ocupados solamente por varones. Y nuestro desafío es trabajar para salvar nuestra identidad femenina y hacerla valer en esta iglesia. Como mujeres tenemos mucho que aportar. Por último, para Johnson, la conversión de las mujeres, que es clave para que las mujeres podamos caminar, avanzar desde los márgenes hacia el centro de la iglesia, requiere un proceso que ella vislumbra en 3 etapas. En la etapa de contraste, confirmación y la conversión propiamente tal. Primero, el contraste. El contraste se suscita inmediatamente de la toma de conciencia de la situación de desajuste que las mujeres están vivenciando. Cuando se intuye que las cosas pueden ser de otra manera, las mujeres resisten y buscan el cambio. El contraste se da entre la nueva valoración de sí que hace la mujer y el medio en el cual está inserta. Esta toma de conciencia le permite darse cuenta de que su situación puede ser mejorada. Y no solamente que puede ser mejorada, sino que es deseable, bueno y querido por Dios que así sea. La segunda etapa, la confirmación, que está íntimamente ligada a la memoria, a la narración y a la solidaridad entre mujeres. La mujer que ha contrastado su propia valía y dignidad con el medio y que además comparte esa experiencia con otras mujeres que bien la han tenido, es capaz de comenzar a tejer estrechos vínculos de solidaridad, de sororidad. La confianza que mueve a las mujeres en esta etapa del proceso, en esta etapa de confirmación, está firmemente anclada en el misterio absoluto de Dios, en esa experiencia que las mujeres han hecho y donde han descubierto que Dios funda y vivifica su ser femenino. Y por último, la conversión misma, que se entiende de una manera algo distinta de lo que nos han enseñado tradicionalmente. ¿Por qué? Porque la teología clásica enseñaba que era necesario convertirse, entendiendo la conversión como el proceso de desprendimiento de sí mismo o la supresión del propio ego para poder tener acceso a la gracia divina. En cambio, el análisis feminista de la teología feminista ha establecido hace tiempo que este sentido de conversión es muy útil cuando es pronunciado, como lo fue en el origen, desde la perspectiva de un varón con poder, cuya tentación primordial era probablemente la del pecado del orgullo o la autoafirmación frente a los demás. Pero la situación es totalmente diferente cuando ese lenguaje se aplica a personas que ya se encuentran relegadas en los márgenes de lo importante y excluidas del ejercicio de la autodefinición. Para esas personas, que somos las mujeres en la iglesia, el lenguaje de la conversión como desprendimiento del yo, como alejamiento del amor a mí misma, a cada una de nosotras, funciona como un instrumento ideológico para arrebatarles el poder, manteniéndolas en una posición subordinada en beneficio de quienes gobiernan. Para mantenernos subordinadas en esta estructura de poder de la cual nos hablaba Ana María. Por lo tanto, desde un profundo proceso de conversión en el sentido explicado, las mujeres estamos llamadas a ser iglesia, con igual legitimidad que los varones, con los mismos derechos y deberes. Por el bautismo nos configuramos con Cristo y no por la corporalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Quedamos con una gran pregunta que yo creo que ya en un ratito más vamos a empezar a responder. ¿Cómo poder seguir
o cómo poder crear conciencia de la ciudadanía plena de las mujeres. Una tremenda pregunta que va a quedar en el aire que ya vamos a empezar a responder, sin antes pasar a escuchar a nuestra última invitada, a Isani Bruch, que es pastora, obispa luterana, y que también vamos a hoy a tener el gusto de escucharla. Isani, bienvenida, y quedamos escuchando. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación a ser parte de ese conversatorio. Me siento como infiltrada. Así que muchas gracias. Bueno, como luterana soy heredera de la teología de la Reforma del siglo XVI. Y hacemos parte de, a la diferencia de, nosotros no tenemos un Vaticano, ¿no? Sino que tenemos la Comunión Luterana, ¿no? Mundial, que fue formada en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa comunión de iglesias participan 148 iglesias a nivel mundial, en 99 países, llegando a ser 74 millones de luteranos y luteranas en el mundo, y también con una diversidad tremenda, ¿no? Carolina me pidió para un poco dar un testimonio desde de nuestro ser iglesia en el tema de la participación de las mujeres o del sacerdocio de las mujeres en la iglesia. Nuestra comunión de iglesias reconoce el ministerio ordenado de las mujeres ya a algunas décadas, ¿ya? Que hay ese reconocimiento del sacerdocio de las mujeres, pero hay que decir también que hay en algunas iglesias que están parte de la comunión que aún no dan ese paso, aunque para hacer parte de la comunión luterana hay un requisito que debe comprometerse a dar ese paso. Entonces, no todos que estamos dentro de la comunión luterana tienen el reconocimiento del sacerdocio de mujeres, ¿ya? Sin embargo, encontramos que es muy positivo que por lo menos existe el requisito que hace con que las iglesias que ingresan a la comunión luterana mundial se comprometan a trabajar hacia el reconocimiento del ministerio ordenado de mujeres, ¿no? Y los fundamentos bíblicos que sostienen para nosotros el ministerio de las mujeres es primeramente la igualdad de dignidad, ¿no? En Génesis, Dios nos crea hombres y mujeres a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir, el primero fundamento teológico es esa igualdad en dignidad en nuestra propia creación, ¿no? Ahí hay un principio de inclusión y de no discriminación. Igualdad de dignidad. Todas las personas, ¿no? Luego, también leemos, ¿no? Ese principio de inclusión y de dignidad en los evangelios. En los evangelios vemos a Jesús que se relaciona de forma abierta, inclusiva, acogedora y restauradora, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Y también con hombres que eran excluidos, con las personas que eran excluidas del mundo religioso y también que eran puestas al margen de la sociedad. Creo que hay que siempre de nuevo, cuando hablamos de la igualdad, de la ciudadanía de las mujeres, como hablaba Carolina en la iglesia, hay que poner los ojos
en Jesús, ¿no? Hay que volver la iglesia a mirar el camino señalado por Jesús de Nazaret. Como luteranos y luteranas, creemos en una comunidad de iguales. Y esa comunidad de iguales, como bien lo señaló Carolina, acontece a través de nuestro bautismo, ¿no? A través de nuestro bautismo acontece esa igualdad entre hombres y mujeres, entre todas las personas. Hoy quizás debemos ampliar nuestra teología, nuestra visión tan binaria, ¿no? Hombres y mujeres. Es decir, en el bautismo se nos da la igualdad a todas las personas, ¿no? Lo leemos en Gálatas 3:28. Pues todos que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Ya no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, no hay hombre ni mujer, ¿no? Por lo tanto, ahí está la base de una comunidad de iguales. Desde esas interpretaciones bíblicas y teológicas, sostenemos la colaboración plena e igualitaria entre hombres y mujeres en el sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿no? Base de nuestra doctrina luterana, según 1 Pedro 2:9, somos sacerdocio real, ¿no? Y eso entonces nos anima a seguir trabajando, a seguir buscando eliminar todas las formas de subordinación y estereotipos de género, en especial de las mujeres. Una iglesia que niega la participación igualitaria y plena de las mujeres no debiera bautizar mujeres. Creo que ahí está el punto, ¿no? Por lo tanto, porque al bautizar mujeres, somos iguales en dignidad. Por lo tanto, creo que ahí hay un fundamento bíblico-teológico que las mujeres no podemos entrar a negociar con la iglesia, ¿no? El bautismo nos iguala y nos iguala a todas las personas. Nosotros en la iglesia luterana, a partir de ahí, entonces, nos animamos a ir haciendo caminos de transformación en nuestras comunidades para que podamos lograr también a llegar a construir una concepción diferente en tema del poder, ¿no? Y ahí recordamos las palabras de Jesús, ¿no? El mundo funciona así, las otras estructuras funcionan así, pero entre ustedes, en la comunidad, en la iglesia, no ha de ser así, ¿no? Y ahí hay también un tema a discutir que también tenemos nosotros los luteranos y luteranas, que es el tema del poder, ¿no? ¿El poder para qué? ¿No? ¿El poder para abusar, para manipular conciencias? ¿O es un poder de servicio? Por lo tanto, ahí es un tema que debemos también reflexionar. Desde la comprensión de la igualdad en el bautismo y del sacerdocio universal de todos los creyentes, entonces nosotros en la iglesia luterana, las mujeres podemos acceder al ministerio ordenado y también a los diferentes cargos de poder, que no me gusta decir cargos de poderes, ¿no? Porque en la iglesia debería ser cargo de servicio, de función, ¿no? Deberíamos hacer una reflexión distinta, ¿no? Nuestro poder es un poder de servicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos cargos de poder, tenemos que revisar y hacer una nueva hermenéutica frente a lo que entendemos por poder. Para acceder al ministerio ordenado, nosotros las mujeres tenemos que hacer el mismo camino que hacen los hombres, estudiar,
hacer nuestra práctica, hacer nuestros exámenes, y si alguna comunidad nos llama, entonces somos ordenadas, ¿no? Somos ordenadas a partir de un llamado de la comunidad. Si hay un llamado de una comunidad, por lo tanto, somos ordenadas. Esa realidad hoy ha cambiado. Años atrás las mujeres no eran llamadas para ser ordenadas. Las comunidades no se atrevían a llamar a las mujeres a asumir como pastores, porque no conocían el ministerio de las mujeres. Hoy esa realidad ha cambiado y celebramos que ya no haya tanta dificultad para ser llamadas a ser pastoras. Sin embargo, hay algunas cosas todavía que de repente se preguntan las comunidades, pero es mujer, va a quedar embarazada, ¿no? Va a tener que tomar licencia. Esas cosas aún no están así tan claras, ¿no? En nuestras comunidades también. Y también el tema del obispado en la iglesia, en el cargo ahora que yo estoy asumiendo, son las comunidades que se reúnen en un sínodo, que hacen la elección de su obispo o obispa. En general hay 1, 2 o 3 personas. Nosotros no somos una iglesia muy grande, por lo tanto nunca tenemos muchos candidatos, ¿no? Pero otras iglesias luteranas sí. Y es las comunidades que están representadas en ese sínodo que eligen la persona que va a ejercer esa función. Es una función, ¿ya? El obispado dentro de la iglesia es una función que dura por el tiempo que eres elegida. En el caso, nuestros estatutos como iglesia son 4 años y permite una reelección. Por lo tanto, una persona dentro de la iglesia, y eso me gusta mucho, puede estar en la función de obispo o obispa por 8 años. Por 8 años. No puede estar de forma permanente, ¿no? Y después que termina su función, vuelve a sus actividades pastorales, ¿no? Ahora, quiero dejar claro también que desde la experiencia nuestra como mujeres en el sacerdocio y como mujer en el obispado también, o en diferentes cargos que tiene la iglesia, no es lo mismo ser una obispa mujer que ser un obispo hombre. No es lo mismo ser una pastora mujer que un pastor hombre. Todavía hay mucha injusticia en el ejercicio práctico de nuestras actividades, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la Federación Luterana Mundial, en el año 2013, porque muchas veces nos llegamos a decir, pero, ¿no? Pero ¿qué reclaman? Si las ordenamos para el ministerio pastoral, ¿no? Se pueden ser elegidas. Sin embargo, también tenemos que funcionar dentro de una estructura patriarcal, ¿no? Y muchas veces también eso es muy opresivo para nosotras, ¿no? Las mujeres muchas veces pastoras tienen que trabajar más que los hombres pastores para lograr el reconocimiento, ¿no? Muchas veces tienen que estar muchas horas trabajando para decir, mira, tú puedes ser igual que un hombre, ¿no? O si se equivoca tampoco, la comunidad lo deja así pasar tan fácilmente como se deja pasar en el caso de los hombres, ¿no? Entonces tenemos también muchas dificultades en el ejercicio práctico que todavía tenemos que superar como iglesia luterana. Y para eso la iglesia, la Federación Luterana Mundial, la Comunión de Iglesia a nivel mundial, en el 2013 creó entonces una política de justicia de género, ¿ya? Que tiene 10 principios, ¿no? Tiene una fundamentación teológica, pero tiene 10 principios que busca trabajar con las iglesias
que ahora justamente nosotros las mujeres hemos pedido una evaluación de esa política, ¿no?, de género, de decir cómo estamos, en qué hemos avanzado, porque también pasó que cuando la Federación creó esa política de justicia de género, se nos pasó a las mujeres, ¿no? Toman, ustedes son mujeres, háganse cargo. Todavía se sigue entendiendo la justicia de género como algo de las mujeres. Por lo tanto, los 10 principios de la justicia de género de la Federación, la primera es entonces promover la justicia de género como fundamento teológico para proclamar dignidad y justicia para todos los seres humanos y promover la igualdad entre mujeres y hombres como derecho humano universal reconocido. El segundo principio, defender los valores de la dignidad y la justicia, la inclusión y la participación, la mutua rendición de cuentas y la transparencia reflejando el respeto de los dones de todas las personas. Aplicar a nivel regional y local las decisiones de la Asamblea del Consejo de la Federación Luterana Mundial con respecto a la inclusión, la paridad entre los sexos y el equilibrio generacional, garantizando la igual representación y participación de las mujeres y hombres a todos los niveles de cargo de responsabilidad. Garantizar el análisis de género en toda labor humanitaria y de desarrollo. Abordar de forma intencional la igualdad entre hombres y mujeres con el fin de reforzar las pautas de la justicia e inclusión. Por ese motivo, es fundamental reconocer y analizar los efectos de todos los procesos de desarrollo en la igualdad de género. Apoyar el empoderamiento de las mujeres como estrategia clave para poner fin a la distribución desigual de la riqueza y los conflictos, y prevenir y dar respuesta a la violencia por razón de género. Promover de forma activa la participación de hombres y mujeres, reflexionando sobre modelos de masculinidades transformadas que se comprometan con la justicia de género. Hacer frente a las prácticas sistémicas y estructurales que crean barreras a la plena participación de las mujeres en el liderazgo y toma de decisiones. Garantizar que las políticas, los sistemas, las prácticas, los presupuestos, la gestión de los recursos humanos, la dotación de personal, la representación, la capacitación, la dirección y los órganos decisorios fundamentales de la organización cuentan con la representación equilibrada de mujeres y hombres que apoyan la igualdad de participación de ambos sexos. Asegurarse de que el análisis de género se incorpora a todos los programas y las etapas de los ciclos de los proyectos. Identificación de necesidades, planificación, implementación, seguimiento y evaluación. Abordar todos los aspectos de la teología, de la liturgia, de la vida devocional, desde la perspectiva de la justicia de género. Bueno, esa es nuestra política de justicia de género que empezamos a trabajar en 2013 para superar justamente la injusticia en el ejercicio del liderazgo de las mujeres en nuestra iglesia. Hoy reflexionamos sobre esa política de justicia de género, es binaria. Por lo tanto, nos desafía hoy ampliarla, reconociendo a todas las personas como iguales desde nuestro bautismo. Así que, a diferencia de la Iglesia Católica, ¿hemos avanzado? Sí, pero aún nos queda un largo camino también para ser consideradas también ciudadanas plenas, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Isani, por tu testimonio y también tu reflexión, porque conjugan ambas cosas. Y qué iluminador para nosotros también escuchar otros modelos de iglesia, otros modelos de administración, de gobierno.
Nos queda lamentablemente poco tiempo y hay varias preguntas que han llegado tanto por interno como por el chat y quiero partir con esas preguntas para empezar entonces a seguir profundizando con algunas ideas y algunas inquietudes que nos han ido llegando. Quiero partir con Ana María, quiero hacerte una pregunta y que también, por favor, participen las otras panelistas si quieren aportar a lo que puede ir respondiendo Ana María. Pero la pregunta va dirigida a ella. Dos cosas. ¿Por qué hablar desde las víctimas, sujetos negados por la institucionalidad en muchas ocasiones, es importante? ¿Y cómo enfrentar las acusaciones de modernismo o doctrinas de cambio que vienen muchas veces de la jerarquía eclesiástica? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Ana María? Mira, a ver, voy a partir por la segunda. Yo creo que Pisani sobre todo nos dio una lección aquí, digamos, de cómo hay ciertos conceptos de la modernidad que el luteranismo, por haber nacido junto con la modernidad, digamos, ha podido integrar y que el catolicismo ha tenido una tremenda dificultad en lidiar con ellos. Uno de los conceptos es el concepto de la igualdad. O sea, el catolicismo se funda, es una estructura jerárquica que se funda sobre la autoridad de la jerarquía, autoridad que ha sido construida a lo largo de los siglos y que mientras algunas instituciones, o la mayoría de las instituciones de la modernidad, han ido aceptando la igualdad, el catolicismo se ha mantenido aferrada a una estructura monárquica que hoy en día no dialoga, no puede dialogar, digamos, con las expectativas de la modernidad. Ahora, claro, lo que la jerarquía tiende a decir es que la religión o que la iglesia no tiene por qué adaptarse al mundo moderno, que es de otra índole, digamos, su autoridad y su poder. Eso es totalmente cierto, pero resulta que pero lo que sí también, te fijas, lo obliga es a revisar aquellas cosas que son construcciones históricas y que no son propiamente tales y que no se desprenden directamente del Evangelio. O sea, por ejemplo, el problema del sacerdocio, ¿no? El problema del sacerdocio es un problema que parte de la base de que el sacerdote tiene un poder superior, que el sacerdote hereda de alguna manera los títulos que se le atribuían a Jesús, ¿no es cierto?, de sacerdote y de rey, y que a partir de ahí se crea toda una estructura de poder que no necesariamente toma en cuenta la evolución de los conceptos a lo largo de la historia. O sea, cuando Jesús le dice a Pedro sobre, y yo no me voy a atrever aquí a hablar de teología porque no me corresponde, ¿no es cierto?, pero cuando el Evangelio recoge que Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no necesariamente está sacralizando ese poder. ¿Por qué nosotros tomamos, la iglesia históricamente ha tomado esa afirmación en vez de tomar a Jesús lavando los pies? O a Jesús, digamos, como instaurando un sacerdocio de servicio y no un sacerdocio de propietario, ¿no? Entonces, hay toda una elaboración histórica, doctrinaria, que la Iglesia ha establecido, digamos, sobre la cual la Iglesia ha construido su autoridad y que no necesariamente remiten a una interpretación teológica incontestada. O sea, de hecho, los concilios van revisando aquello. Entonces, eso respecto a la segunda parte. Pero respecto a la primera, ¿por qué hablar desde las víctimas? Es porque si hay algo que debiera caracterizar al sacerdocio y debiera caracterizar, digamos, el seguimiento de Jesús, es una posición de servicio, no una posición de autoridad. Por lo tanto, aquel que ejerce su autoridad en desmedro de la libertad de otro, lo convierte en víctima. Y eso es lo que han hecho los sacerdotes abusadores con sus víctimas. Y por lo tanto, lo que a nosotros como cristianos nos obliga es a volver al lugar de aquel a quien el cristianismo tiene que servir. Y eso es el pobre, ese es el abusado, ese es la víctima. Eso me quedo por ahí para que otros lo completen. Muchas gracias, Ana María. Mira, me gustaría cruzarlo con un poco lo que también decía al comienzo de la oración María José, ¿no? Esto de el que ha resucitado, también podríamos decir que ha sobrevivido muchas veces a la injusticia de un sistema religioso, de formas opresivas. O sea, vemos claramente que Jesús también es el primero, como algunos lo han señalado también en el chat, y que me gustaría, a partir de las preguntas que van también apareciendo ahí, recoger algunas, porque
Hay varias preguntas hacia Isani, que son preguntas que tienen que ver, yo creo, con la fascinación que provoca y el interés que genera el estar ante una obispa, una pastora, y que nos muestra otro mundo, que nos abre otra dimensión también. Entonces, de preguntas muy simples, te voy a hacer 3, pero tú trata de respondérmelas de alguna manera. Nos preguntan cuál es el significado que tiene para la Iglesia luterana el bautismo, si el sacerdocio femenino o el sacerdocio para la Iglesia luterana es un sacramento, y también nos preguntan sobre la postura que tiene la Iglesia luterana frente al aborto y a la homosexualidad. Te dejo con esas preguntas, Isani, a ver si puedes ayudarnos a responder y también para que escuchen las personas que están en este momento en el conversatorio. Esas preguntas. Primero quería hacer una aclaración, decir, el pastorado, nosotros los pastores y pastores de la Iglesia Luterana no somos representantes de Dios, ¿no? Nosotros somos colaboradores de Dios en la misión de Dios, en la misión de Él, ¿ya? Donde tenemos una función específica de proclamar el Evangelio y administrar los sacramentos. Esa es nuestra función específica. ¿Ya? Así que para que no, para dejar un poco claro, porque no somos, ¿no? Porque igual muchos luteranos de repente también se confunden, vienen de la tradición católica y también piensan que somos representantes de Dios. No, no somos, ¿no? Ahí hay un criterio de igualdad. Lo otro también, que nosotros, hay una diferencia teológica con la Iglesia Católica, que al leer el texto bíblico de la confesión de Pedro, pensamos que no se construye sobre Pedro la iglesia, sino sobre su confesión, ¿no? Sobre lo que Pedro confiesa. Y por lo tanto ahí hay también una forma distinta de entender también el propio ministerio ordenado. Y ahí la pregunta, bueno, ¿qué pasa con la confesión de Marta, ¿no? Que es muy parecida la de Pedro y nunca hablamos. Por lo tanto, ahí vemos que hay intenciones, ¿no? Bien patriarcales en la estructura de la iglesia. Bueno, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es uno de nuestros sacramentos en la iglesia luterana. Junto con la Santa Cena tenemos 2 sacramentos. El bautismo es donde hablando en un lenguaje mucho más sencillo, el bautismo es el sí de Dios para nosotros, ¿no? Es Dios, ¿no? A través del bautismo nos dice, sí, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿no? Donde nosotros recibimos el Espíritu Santo y donde ingresamos entonces a esa gran familia que es el cristianismo, ¿no? Donde somos entonces llamados también a ejercer nuestro discipulado. Es decir, es un sacramento donde nosotros sostenemos que recibimos la promesa del Espíritu Santo, que vamos a estar acompañados, ¿no? Por el Espíritu Santo, donde vayamos, cómo somos y en lo que hacemos también, ¿no? El sacerdocio, o mejor el sacramento, o el sacerdocio ordenado, ¿no? No es un sacramento, ¿no? La ordenación no es un sacramento, es un rito en nuestra iglesia, ¿no? Es un rito, y ahí diferenciamos, la diferencia para nosotros entre sacramento y rito. El sacramento es lo que nos está ordenado, ¿no? Como mandato, que tenemos fundamentos bíblicos para sostener, y los ritos es lo que la iglesia crea, ¿no? Nosotros los seres humanos, para nuestras necesidades, para ordenar, ¿no? Porque necesitamos para expresar nuestra fe, así como la confirmación, ¿no? Como el matrimonio y otros, ¿no? Y la postura sobre el aborto y la homosexualidad. Dentro del luteranismo, esa postura es distinta, ¿no? Es tan distinta como en la sociedad. A la diferencia de también, ¿no? Quizás del catolicismo, nosotros en la iglesia no tenemos
documentos que bajan desde el Vaticano, ¿no? O que el Papa nos hace llegar, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? Sino que los documentos, las reflexiones que hace la Iglesia salen desde las asambleas sinodales. Por lo tanto, ¿no? Si la Iglesia quiere hablar del tema de la homosexualidad, ahí en la asamblea se define, ¿no? Se arma una comisión entre diferentes iglesias para que se pueda trabajar el tema. Hay diferentes opiniones dentro de la iglesia luterana. Desde nuestra postura como iglesia evangélica luterana en Chile, vemos que la homosexualidad es parte de la creación de Dios, ¿no? Es parte de esa diversidad que Dios creó, y como sosteníamos antes, son creados también a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Así que tenemos miembros que tienen mucha dificultad en la aceptación, pero ese es nuestro desafío, trabajar para que cada vez más nuestras comunidades sean inclusivas y que podamos llegar a tener un momento donde nosotros no nos preguntamos, no tengamos la necesidad de tener pastorales de la diversidad o una comunidad de la diversidad, sino que simplemente participamos como seres humanos, ¿no? Como seres humanos que somos. Ese es nuestro desafío. Y por lo tanto de ahí también viene la reflexión sobre el matrimonio igualitario y todo eso, que no hay una única postura, sino que estamos en etapa de concientización y buscar siempre decir, mirar el otro y la otra como hijo e hija de Dios, o como hija de Dios, ¿no? Como somos nosotros. Ese es el desafío. Sobre el aborto pasa lo mismo, ¿no? Hay diferentes posturas. Hay quienes sostienen que no están de acuerdo. Bueno, nosotros decimos muy bien, esa es tu postura. Hay quienes están de acuerdo con la despenalización en las 3 causales, ¿no? Hay quienes están, como yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la despenalización total del aborto, ¿no? Creo que la penalización del aborto no nos ayuda para nada a trabajar el tema, ¿no? Y como iglesia también nosotros separamos la separación de iglesia y Estado. Pensamos que el Estado debe hacer leyes para todos y todas. Si nuestra membresía no está de acuerdo con esa ley, ¿no? Esa ley, si una mujer de nuestra iglesia no quiere abortar, la ley no está obligando a abortar, ¿no? Sin embargo, debemos reconocer a la otra si desea, o no creo que una mujer desea, ¿no? Hay un proceso que podemos hablar que es mucho más complejo que decide libremente. De hecho, no creo en la decisión libre del aborto, porque hay un montón de cosas, ¿no? Que las mujeres tienen que atravesar para poder acceder a un aborto. Es decir, la ley no va a obligar a la mujer a abortar. La ley te va a ayudar a resolver el conflicto que tú puedas vivir en un momento. Y yo creo que esa es la claridad. Y el papel de la iglesia en el caso del aborto y en otros temas, no es la iglesia hablar por la persona, sino que la iglesia debe acompañar a la persona, ¿no? Es decir, nosotros sostenemos mucho la libertad de conciencia, ¿no? Frente, por ejemplo, ahora, el 25 de octubre, que cada luterano o luterana vaya a votar de acuerdo a su conciencia. Ojalá sí, ojalá sí, desde el criterio de justicia, ¿no? Que nos presenta el Evangelio. Pero no vamos a decir a ninguna mujer, tú no puedes abortar por ser luterana, ¿no? O tú debes abortar por ser luterana, sino que nosotros vamos a estar ahí, acompañar y respetar la decisión de la mujer. Nuestra función no es juzgar. Nuestra función como iglesia es acompañar, es sostener, es caminar juntos, ¿no? Entonces, hay diferentes opiniones sobre esos temas tan complejos de nuestra sociedad.
Muchas gracias, Isani. No son preguntas fáciles y nosotros también tenemos ahí un gran desafío como comunidad eclesial. Y quiero ir cerrando, a propósito de comunidad eclesial, voy a hacer una pregunta a nuestras teólogas católicas que están presentes, para que también nos vayan ayudando, ¿no? Primero, ¿por qué o cómo ayudar a entender a otros que el abuso es transversal en nuestra iglesia? Eso es como una primera pregunta. Y para terminar, que quiero que ojalá Coté y también Carolina puedan hacer eco de esto, ¿cómo podemos crear conciencia de la ciudadanía plena de las mujeres? Cualquiera de las dos tiene la palabra, María José o Carolina. Claro. Yo prefiero partir con la segunda, con el tema de la ciudadanía de las mujeres. Yo rescato una cosa que hablaba la Carolina, que tiene que ver con la conciencia de una misma y de uno mismo. Yo creo que en los procesos de abuso, o en los procesos en el fondo que vamos viviendo como personas, pero sobre todo cuando uno ha sido víctima tanto de abuso sexual, de conciencia, de poder, hay como una negación, ¿no? Como una disruptura de quién uno es, ¿no? Como que se pierden los sueños, como que uno dice, bueno, ¿qué pasó con la vida que yo era, ¿no? Y cómo hoy día yo me paro, además de que ya sabemos cómo son los procesos de abuso, sobre todo el tema de la vergüenza, la culpa, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando nosotros nos asumimos como somos, y yo rescato una pregunta que también estaba por ahí, que lo hacía la Ninosca, ¿no? ¿Qué significa ser resucitadas en la iglesia, ¿no? En esta ciudadanía. Yo creo que la resurrección no es como que solamente soy parte, ¿no? O sea, como que Jesús me resucita y soy solo amor, don, alegría, sí, todo eso, ¿no? Porque Jesús es todo eso, pero Jesús es denuncia, Jesús es acto, Jesús es palabra. Y entonces yo creo que cuando Jesús nos resucita, nos envía. Y hay que asumir el desafío de lo que eso significa, ¿no? La iglesia hoy día, en su transversalidad, porque no solamente es la iglesia jerárquica, son las comunidades, los movimientos, las congregaciones, los laicos y laicas, que también les ha costado mucho comprender qué es lo que pasó, ¿no? Yo a veces cuando rezo coloco la imagen de que somos los cuidadores del buen samaritano. Hemos vivido una historia donde tenemos que aprender a cuidar, pero no sabemos cómo cuidar. Y entonces, yo creo que hoy día lo primero, ¿no?, es que para que esta ciudadanía sea plena, primero hay que asumirse, ¿no? Reconocerse en lo que uno es y en lo que uno ha vivido. Y después, yo creo que también es una herencia que Chile tiene sobre las mujeres. Las mujeres, yo pienso mucho, ¿no? Las mujeres de detenidos desaparecidos. Ellas fueron las que buscaron incansablemente la lucha por la justicia, más allá de la opresión que vivieron. Yo creo que el legado hoy día para nosotras las mujeres que hemos vivido esto es lo mismo, ¿no? No, la resurrección rompe las murallas de la opresión, del silencio, de la marginación, y abre con su luz, con su acto y con su palabra a la igualdad, como decía Isani, ¿no? Al recoger la igualdad de la creación de Dios. O sea, no es que esto se nos ocurrió a nosotros, es que yo creo que si queremos ser cristianos y cristianas, católicos y católicas, no podemos romper, robar, transformar el Evangelio de Jesús. El Evangelio es uno. Y Jesús, además, reconoce a la mujer como la primera predicadora y como la primera discípula de esta nueva iglesia, que es lo que nosotros comprendemos como resurrección. Gracias, Cote. Oye, hay tantas cosas que me gustaría decir y tengo que filtrarme. Me encantó esa pregunta cuestionadora que nos dejó planteada sobre la mesa la Isani. Bueno, si las mujeres no tenemos la igualdad plena dentro de la iglesia, ¿para qué seguimos bautizando a las mujeres? ¿Ah? Es un tema muy removedor, es un tema que deberíamos empezar a plantear dentro de la Iglesia Católica. Seamos consecuentes con lo que significa bautizar a las mujeres. Eso significa, bueno, asumir que somos iguales en dignidad, en derecho y en deber en términos de la construcción de la Iglesia.
Así que ahí tenemos una pista como para avanzar hacia la plena ciudadanía de las mujeres. A mí me gustaría insistir mucho en el tema de la conversión de las mujeres. Aquí tenemos un paradigma, ¿ah? Más que un paradigma, una paradoja, ¿ah? Las mujeres tenemos que convertirnos, tenemos que tomar conciencia de nuestra valía, de nuestra dignidad, de nuestras capacidades, cada una en el ambiente que le toca y en el servicio al cual está llamada. Creer también en la comunidad, en esta comunidad de iguales por el bautismo con carismas distintos. Bueno, y sobre el tema, la pregunta del abuso que me planteaba también Paul, hoy día es importantísimo entender que el abuso es transversal en nuestra iglesia. Lo que tenemos hoy es una estructura que está facilitando no solamente que se cometan los abusos, sino que además estos abusos se mantengan en el silencio y en el secreto. En este momento, mientras estamos conversando aquí, muchas personas están siendo abusadas en nuestra iglesia. Y esto que suena tan dramático, es dramático y es real. Tenemos un problema sistémico, lo planteó la Ana María, tenemos un problema de poder, ¿ah? Y por lo tanto tenemos una estructura que está al servicio del poder. Derivado de eso tenemos un problema teológico, tenemos una teología que está al servicio de esa estructura que busca mantener el poder. Tenemos una falta de transparencia, de accountability importantísima. ¿A quién le da cuenta, por ejemplo, un obispo de sus acciones? Tenemos un problema con el derecho canónico, que es importante, ¿ah? Ahí también eso tenemos que revisarlo. Desde luego, y aquí hay un tema muy grave que estamos recién vislumbrando en nuestra Iglesia Católica, tenemos una tremenda falta de respeto a la conciencia de bautizadas y bautizadas. El abuso de conciencia en nuestra Iglesia es una lacra dramática que no hemos sabido todavía dimensionar, que no le hemos puesto la alarma, el cascabel al gato, como diríamos en el lenguaje coloquial, y es algo que hace muchísimo, muchísimo daño. Entonces, tenemos, y el abuso de conciencia se produce precisamente porque tenemos una estructura, una teología, una praxis, una falta de transparencia que lo facilita. Y por lo tanto tenemos un trabajo enorme por delante en esta renovación de la estructura eclesial, en la renovación de la teología, esta teología que es para el servicio del otro y no para servirse a sí mismo, ni una teología para hacerse con el poder ni mantener el poder. En fin, por ahí más o menos se me ocurre. Ana María quiere ahí complementar, y si alguna otra quiere complementar. Sí, por favor, Ana María. Activa tu micrófono, Anita. Una cosita corta que me viene, porque estamos hablando de ciudadanía y no estamos conceptualizando cómo entender la ciudadanía. La ciudadanía es un concepto que nace en la ciudad griega, ¿no es cierto? Como la ciudad es el lugar que acoge. El ciudadano es el que ingresa en la ciudad, y del momento que ingresa a la ciudad tiene un concepto que es fundamental, la Carola mencionó, tiene derechos y tiene deberes. O sea, mientras en la Iglesia Católica no existan iguales derechos e iguales deberes para varones y mujeres, no hay ciudadanía. Entonces, no, digamos, tengamos mucho cuidado en usar el concepto de ciudadanía, porque es completamente excluyente. O sea, ciudadanía sin iguales derechos y sin iguales deberes es un concepto vacío. Y yo creo que eso la ISANI lo ha hecho notar, y yo creo que es un deber que nosotros tenemos. O sea, cuando usamos conceptos, forzar a que esos conceptos realmente no estén vacíos de significado. Muchas gracias, Ana María. Y
con esta última intervención también aprovecho de agradecerle a cada una, a Carolina, a Isani y a María José, por este tremendo testimonio, reflexión, y a todas y a cada uno de ustedes que han participado a través de las preguntas. Disculparán si no se pudieron lograr hacer todas, a veces el tiempo apremia, pero el sentir de muchas y muchos que hoy día han participado en este último conversatorio ha sido de gratitud y a la vez también de felicitaciones por el nivel y la conversación que se ha dado. Muy agradecido también de la experiencia que he tenido durante estos días con ustedes y aprovecho de despedirme y nuevamente agradecer. Muchas gracias, Paul. Y yo quiero, a nombre de Fundación Un Camino, no solamente agradecerle a nuestras invitadas de hoy y a nuestro moderador de todas las sesiones anteriores, Paul Endre. Durante estas 4 semanas hemos estado reflexionando a partir de estas preguntas que Chile, que Iglesia queremos y estamos dispuestos a construir. Hemos tratado de dar algunas pistas de reflexión breves, pero que nos permitan abrir puertas, ventanas, que nos permitan tender puentes para el diálogo, para la creatividad. Estar en la iglesia, creer en el Evangelio, no puede nunca suicidar el pensamiento. Y esa es nuestra misión en Fundación Un Camino, ayudarnos a pensar en conjunto qué iglesia queremos y podemos construir. Generar espacios como este que nos ayuden a pensar para vivir una fe adulta, madura, que asuma las responsabilidades en la construcción de la iglesia, que se haga cargo y asuma su ciudadanía, como decía Ana María, eso significa tener derechos y deberes dentro de la iglesia. Bueno, ¿cómo materializamos eso? ¿Hacia dónde vamos caminando? Así es que agradecerles la presencia de quienes nos han acompañado en cada una de estas sesiones, darles las gracias por la fidelidad, a pesar de los tiempos, de los cansancios por los múltiples Zoom que tenemos, hemos tenido una muy buena acogida, y agradecer por la asesoría técnica que nos ha dado Claudio Ramírez, que ha permitido que esto funcione, que no se nos caiga nada. Te agradezco también, Paul, una vez más, tu moderación en cada uno de estos encuentros, y a todos ustedes que nos han acompañado durante estas sesiones, muchas gracias, y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la vista y que tengan un buen fin de año en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.